El nacimiento de la era nuclear envuelve al mundo en una guerra fría que durará 50 años. El primer campo de batalla, Corea. Allí el Panther F-9F de la Grumman, el más nuevo supercaza norteamericano, se encuentra en el momento y lugar donde las fuerzas de una era estallan en sí. Hiroshima, 1945. El poder destructivo del átomo termina con un imperio y envuelve al mundo en la era nuclear. La carnicería provocada por la nueva arma alterará por completo las prioridades militares de Norteamérica. Pronto los portaaviones que llevaron la guerra a las puertas de Japón regresarían a casa a sus hombres. Pero al paso de su entrada en los Estados Unidos, los navíos que llevaron el peso de la lucha se enviaron al pasado. Para muchos en el poder, la era de la bomba nuclear ha convertido en reliquia a los portaaviones, igual que estos hicieron anteriormente con los buques de guerra. Pero estos son asuntos sin importancia para los hombres que regresan a un país que intenta disfrutar un futuro de paz y seguridad comprado con sangrientos años de penurias. En Europa miraban hacia un futuro incierto, iniciando su largo ascenso desde el Armagedón. Japón también está en ruinas. En su desesperación actúa como los poderes de las naciones que victimaron. Buscan la salvación en los Estados Unidos. La respuesta norteamericana es el Plan Marshall de $17.000 millones. El fracaso del Tratado de Versalles tras la Primera Guerra Mundial es una poderosa lección que no escapa a los líderes en Washington. Con la esperanza de establecer una estabilidad política en Europa y Asia, la ayuda llueve de ultramar. El costo es pagado en parte con dinero ahorrado por los drásticos recortes en el presupuesto militar. El secretario de Estado, George C. Marshall. Ciertamente, este no es el programa de un país, ni la búsqueda del dominio, donde la influencia anula cualquier país extraño. Las naciones y grupos políticos que han declarado su oposición al programa parecen querer bloquear el resurgimiento de la Europa occidental por razones propias. Nos guste o no, nos encontramos, junto con nuestro país, en una posición mundial de enorme responsabilidad. Actuando en bien del mundo, actuamos en nuestro propio bien. En 1946, el que fuera aliado se ha convertido en el nuevo adversario. El único país que posee un serio desafío en la homogeneidad global de Norteamérica. El Plan Marshall se considera la clave contra el comunismo soviético, más allá de las regiones consideradas como ya perdidas del este de Europa. Ante las enormes reducciones en la defensa, surge ileso un servicio: el Cuerpo Aéreo del Ejército. En 1947 se independiza de las Fuerzas Armadas y adopta un título apropiado a su estatura recién encontrada. Como guardián del cáliz nuclear, la Fuerza Aérea recibirá gran parte de los nuevos fondos. Después de todo, la Fuerza Aérea fue la que doblegó a la Alemania nazi. Y es la Fuerza Aérea que dio el golpe nuclear a Japón, terminando con la guerra. En una década, esta nueva arma se convertiría en la empresa más grande de los Estados Unidos, con más de $70.000 millones en activo. La tan esperada unificación de las Fuerzas Armadas da un paso adelante, al tiempo que los altos oficiales acuerdan un plan. Para reducir costos, las Fuerzas Armadas son encausadas en una nueva oficina de la Secretaría de la Defensa. El Ejército y la Fuerza Aérea se unen en apoyo del plan de la administración Truman. La Marina, bajo su secretario James Forrestal, no demuestra entusiasmo y emite voces vehementes de oposición. En el corazón del debate se halla la reducción de la flota de portaaviones en la transferencia de casi toda su capacidad aérea hacia la Fuerza Aérea. Según los otros servicios, la era del portaaviones ha muerto.
Estas enormes pistas flotantes serán como patos inertes en la era nuclear. Sentimientos tales, además de la nueva frugalidad de los gobiernos, detienen la construcción del más nuevo portaaviones de la Armada, el USS United States. Furioso, el alto mando se prepara a luchar por su autopreservación. En un intento por demostrar que está en lo cierto, la Armada se apresta a demostrar la utilidad de una flota de portaaviones ante un ataque nuclear. En la isla Bikini, un lejano atolón del Pacífico, una flota descartada se prepara para una última prueba. Los oficiales de la Armada, entre ellos el secretario Forrestal, son escoltados a través de las naves ancladas en la bahía Bikini. Barcos que otrora navegaran con la armada más poderosa del mundo, conducen ganado en esta su misión final. «11 kilómetros mar adentro, cientos de hombres, almirantes y marinos al igual, esperan el descenso. El proyectil en sí es idéntico al que arrasó Nagasaki. Muchos pretenden que el daño será severo pero no completo. Sobrevivir es el objetivo». El portaaviones Saratoga permanece en el centro de la flota, la vieja dama luchadora del Pacífico. En segundos, una flota naval completa es demolida. Los navíos que todavía flotan están cubiertos de rocío radiactivo. Para los políticos que tienen los fondos, la ecuación es simple: una bomba, un bombardero y una flota naval entera perdida. Al no aceptar que el futuro del portaaviones reside en su habilidad de proporcionar al país un medio de respuesta flexible, la Armada toma parte en el argumento de la Fuerza Aérea. Con el casco destrozado, el Saratoga se hunde, apenas a horas del estallido. Los fondos escasean, pero aún así, los aviones de la Grumman se lanzan a su primera incursión en la era del jet, desde su planta en Bethpage, Long Island. Un avión con base en un portaaviones que representa el avión del futuro para ataque a tierra. Originalmente concebido como un caza nocturno de 2 plazas, el diseño inicial, el XF-9F1 no pasa de un proyecto, a causa de los problemas con la distribución de sus 4 motores. Pero en agosto de 1946, cuando la Grumman presenta formalmente un diseño de un solo motor a la Marina, se marca el inicio de una línea de producción que continuará por más de una década. Como sus predecesores en la Grumman, el XF-9F2 adopta enseguida el nombre de un gran gato. El tiempo demuestra que el Panther, como ha sido llamado, lleva mucho más que solo el nombre de una compañía. Quizá no volaba tan alto ni tan rápido porque eran un poco más pesados. Pero esto significaba que ante el fuego antiaéreo soportaría más castigo que otros aviones. De cualquier modo, esa era la reputación que tenían. Naturalmente, en estos días, la Grumman ha hecho ya aviones que vuelan más alto y rápido de los que hay en existencia. El Panther es tan solo el último de una línea de valientes. La espina dorsal del curso del portaaviones norteamericano que aplastó a Japón, la herencia de los gatos del infierno como un arma de ataque a tierra, marcó la misma ruta que posteriormente siguió el Panther, a decir de la Grumman. Cariñosamente bautizamos a los aviones de la Grumman como los herreros, porque sus aviones eran muy buenos. Tenían algunos que no eran demasiado buenos, pero hablando en general, la mayoría de ellos no podían ser destruidos.
muchos pilotos, volar un avión Grumman desde un portaaviones para combatir y regresar se conjuraba en una palabra: supervivencia. Noviembre de 1947, el F-9F-2 sale de las instalaciones de prueba de Bethpage rumbo a su primer vuelo. La nariz del avión lleva rieles para acceder fácilmente a su cañón de 20 milímetros. Con su cabina de aire presurizado, asiento eyector, localizador de dirección por radio y burbuja de desprendimiento rápido, el Panther es verdaderamente lo último que hay. Desde el principio, el avión muestra las características de manejo que un día harán que sea elegido por el equipo de vuelo de Los Ángeles Azules de la Armada. Se puede llegar a 8 o 10 GS y el ave puede estar lista para volar al siguiente día. No creo haber visto una sola arruga en un Panther si se efectúan demasiados GS en cualquier avión. El exterior se arruga en algún punto, pero no en el Jet Panther. La velocidad máxima del Panther es de unos 850 kilómetros por hora a 6.000 metros. Al igual que para muchos de los primeros jets norteamericanos, construir la planta de poder para alcanzar esa velocidad no es tarea fácil. Tras luchar con una configuración de 4 motores y un Westinghouse J-30 sin mucho poder, la Grumman dirige su mirada al otro lado del Atlántico, al turbojet de la Rolls-Royce. Este motor también está basado en el nivel, pero los ingenieros no son ni británicos ni norteamericanos. Son rusos trabajando en motores de nivel importados, con los que pronto construirán el mejor cazajet de la Unión Soviética de los 50, el MiG-15. Pronto el MiG y el Panther se reencontrarían en los cielos sobre una lejana península asiática. Más al este, los acontecimientos aceleran los antagonismos globales que pronto pondrían a prueba la capacidad del Panther. En junio de 1948, la Unión Soviética cierra Berlín Occidental del resto del mundo libre. Siguen 12 meses de tensión en los que una Norteamérica firme rehúsa permitir que la aislada ciudad caiga en la esfera soviética. Ese mismo año, la tensión se convierte en temor y paranoia, cuando los soviéticos exhiben por primera vez su bombardero de largo alcance, el triple FTU-4 Bull, y pone a todo el mundo occidental al límite. Para septiembre de 1949, ya no existe el monopolio nuclear norteamericano. Estados Unidos se prepara a enfrentar el ataque a sus ciudades y centros industriales en un plan combinado de defensa civil. Toda comunidad es vulnerable a un posible bombardeo, incluyendo la prueba final del devastador átomo. Por primera vez, la URSS posee no solo el poder destructivo del átomo, sino la habilidad de enviarlo a todas las ciudades importantes de Estados Unidos. El pánico reverbera por toda la espina dorsal norteamericana y envuelve a todo el país. Ese mismo año, en China, las fuerzas revolucionarias de Mao Zedong en China envuelven a una cuarta parte de la población mundial bajo la bandera roja. Con las amenazas comunistas externas fuera de control, el país enfoca su ira hacia adentro. La elección del 48 es nociva. Truman enfrenta cargos de ser blando con el comunismo. Su oponente, Thomas Dewey, aprovecha estos cargos en todo lo que valen políticamente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con los comunistas de nuestro ambiente?
Mucha gente desprecia el problema llamándolo arenque rojo. A mucha gente le produce pánico. Yo no pertenezco a ninguno de esos grupos. No podemos ignorar a los comunistas ni proscribirlos. Si los ignoramos, les daríamos el manto de la inmunidad que desean. Si los proscribimos, les daríamos un bis de mártires que desean aún más. En el gobierno que tendremos en enero, nos mantendremos informados e informaremos bien al pueblo estadounidense de dónde están, quiénes son y qué pretenden. Y si ellos o cualquier otro si quebrantan nuestras leyes y nos traicionan, serán tratados como traidores. Al crecer el temor por el poder nuclear soviético, la fe y las prioridades tradicionales militares se ven perforadas. A causa de esto, en 1949, la Fuerza Aérea ha ganado con mucho la batalla del servicio interno, y a pesar de la conocida vulnerabilidad de intercepción, su bombardero de largo alcance, el B-36, recibe apoyo financiero en abundancia. A pesar de las amargas protestas del secretario Forrestal y otros, los líderes del Congreso comienzan a debatir los cortes en la aviación naval hasta en un 60%. El pensar de esos días establece que la capacidad de ataque de los bombarderos de largo alcance hacen redundante las labores del portaaviones naval. En pocos meses, la rivalidad del servicio interno cobra su primera víctima. Astor renuncia como secretario de Defensa. Un James Forrestal deprimido y cansado se quita la vida en lo que sería la víspera de su reivindicación. El 25 de junio de 1950, en las aguas de Corea, el dictador del norte, Kim II-sung, lanza una invasión para reunificar el país por las armas. Tiene la aprobación tácita tanto de Moscú como de Beijing. Las recientes declaraciones desde Washington, determinando las regiones que Norteamérica considera vitales, excluyen a Sudcorea. Es un error trágico. Los líderes en Rusia y en China no esperan que los Estados Unidos intervengan. El ataque es repentino y violento. En 2 días, Seúl cae cuando las tropas comunistas arrasan hacia el sur, persiguiendo a un ejército surcoreano rápidamente en declive. Pero la reacción estadounidense es rápida y decisiva. Con la aprobación de las Naciones Unidas, las tropas estadounidenses de las fuerzas de ocupación en Japón son remitidas a Corea. Muchas de ellas en transportes todavía con vestigios de carbón del encuentro aéreo en Berlín. Muchos predicen una victoria fácil contra el primitivo enemigo. Pero la ocupación de paz en Japón ha dejado blandos a los norteamericanos, pobremente capacitados y presa de recortes en el equipo. La primera unidad en batalla lleva el nombre de Fuerza de Guerra Smith. Es un título pretencioso para un único batallón de reclutas verdes. Los hombres a los que se enfrentan están bien equipados, intensamente motivados y perfectamente capacitados. Ante esta embestida, los atribulados infantes buscan una salvación en el aire que no está allí. Las tropas surcoreanas y las estadounidenses caen en el extremo sur de la península coreana. Allí apenas se sostienen en la última parcela de suelo coreano, el perímetro Pusan. Todos los días el perímetro se reduce cuando los norcoreanos, usando los tanques soviéticos, pasan sobre las desmembradas unidades norteamericanas. A causa de las reducciones en la defensa de los años recientes, muchas solo tienen bazucas de la Segunda Guerra Mundial para defenderse, armas totalmente inefectivas. Casi inmediatamente llega el apoyo aéreo en forma de Thunderjets F-80 y F-84 volando desde Japón.
Pero las limitaciones de combustible por el largo viaje hacia el espacio aéreo de Corea les permiten recorrer la zona de batalla solo durante 15 breves minutos antes de volver a la base. Los portaaviones parten a Corea con Panthers F-9F a bordo, listos para ver acción por primera vez. Nunca antes se habían lanzado jets a combate desde un portaaviones. Al contrario de sus contrapartes de la Fuerza Aérea, los Panthers de la Armada cubren sustancialmente a las desesperadas tropas de las Naciones Unidas. Vuelan hasta 4 misiones al día, algunas de 2 horas. Los pilotos del Panther trabajan las 24 horas para controlar la ola norcoreana. En casa, un ejército estadounidense severamente disminuido vacila en alistarse. Los portaaviones largamente olvidados son puestos en servicio junto con los aviones que llenarán las cubiertas. La mayoría son aviones de hélice y representaban al servicio norteamericano con solo un pie en la era del jet. Al mismo tiempo, tanto la Armada como la Infantería de Marina peinan el país en busca de pilotos que vuelen en ellos. Muchos pilotos veteranos de la Segunda Guerra Mundial son llamados a filas después de haberse reintegrado a la vida civil. Algunos, como el beisbolista Ted Williams, son lanzados a la cabina del Panther tras una capacitación muy limitada. En realidad no estaba capacitado como piloto. Lo adiestramos para capear el temporal en combate en Corea. Pero naturalmente siempre estuvimos observando, cuidando. Ted pudo haber sido un piloto excepcionalmente bueno si hubiéramos tenido más tiempo para trabajar con él. Los llamados tenían pocas de las valiosas horas jet y pocos vuelos recientes en su haber. Esta prisa para poner pilotos viejos en las cabinas de los jets y en la rutina diaria de aterrizar varias veces en los portaaviones, a menudo llevaba la prudencia más allá de los límites razonables. Tras calificar aceleradamente en pistas de portaaviones en tierra, pasan demasiado rápidamente a la realidad. Demasiada aceleración. Suelten cables. Está en llamas. Patrulla de fuego. Fuego en cubierta. Llamando a bomberos. Pero al paso del tiempo, los procedimientos de lanzamiento se agudizan en los aviones finos. Primeramente, los hombres alinean el Panther en la catapulta. El líder de babor, en el gato, es el piloto de estribor. Lanzado a todo poder, el piloto mantiene el mando con su mano derecha y la palanca de gas con su izquierda. Después un saludo final con señales y el gato parte en su vuelo. Como siempre, durante las operaciones de lanzamiento, el helicóptero que acaba de llegar se mantiene cerca por si el avión y el piloto cayeran al mar. El tren de aterrizaje de 3 ruedas lo hace llegar en posición de cola con la palanca del gas por un tiempo prolongado. El avión tiene la tendencia de quemar el calafateo del entarimado de la cubierta de vuelo. La solución llega en forma de tablones de choque retráctiles que reflejan los gases del escape y permiten a los hombres de cubierta pasar a 1 metro de ellos. A su lanzamiento, los Panthers llevan casi 3.000 kilos de carga y combustible en su fuselaje de 5.500 kilos. Esto incluye más de 450 kilos de bombas altamente explosivas, 760 rondas de casquillos de cañón de 20 milímetros y más de 3.500 litros de combustible. Con un alcance de casi 1.950 kilómetros, no hay punto en la península de Corea que esté inmune al ataque. Y con una velocidad de solo 78 nudos, rinden su carga con una exactitud asombrosa.
Los Panthers se clavan en el blanco, utilizando frenos para suavizar su descenso, frenos claramente visibles en el fuselaje bajo el cañón. Arrastramos pesadas cargas y hacíamos trabajos de contacto aéreo en frente de la primera división naval. También frente a las divisiones del ejército. Hicimos napalm, usamos cohetes aéreos de alta velocidad para destrozar carreteras en misiones matutinas. Donde vamos hacia arriba, le decimos arriba todos, arriba hacia el norte. Descendemos con las primeras luces de la mañana a las carreteras para encargarnos de camiones o trenes que no han llegado aún. Usábamos el avión para muchas cosas allí. Lo usábamos, creo yo, más para apoyo que para ninguna otra cosa. Trabajábamos muy cerca de nuestras tropas. Era un trabajo muy emocionante. En agosto de 1950, los B-29 realizan los primeros bombardeos en serie desde la Operación Cobra en Normandía. Más de 3.200 bombas de 225 kilos se dejan caer en un área de 5 por 11 kilómetros, donde una gran concentración de tropa norcoreana supuestamente está acampada. Las fotos de inteligencia revelarían después que no había tropa enemiga ahí. Un B-29 persigue a un solitario soldado norcoreano en una carretera hasta que es alcanzado por las bombas. En 1942, la estratega en operaciones Alejandra Zavarsky escribió: "La guerra total desde el aire contra un país subdesarrollado no es baladí. Es una de las características curiosas del arma más moderna, porque es especialmente efectiva contra los tipos más modernos de civilización". La experiencia coreana no apoya esta apreciación, porque al final el bombardeo en formación resultó en la muerte de 200.000 coreanos civiles, mientras que no tuvo efectos estratégicos militares en el campo de batalla en sí. Y aun cuando la red de caminos del enemigo es destruida efectivamente, la tenaz habilidad norcoreana de transportar provisiones por la noche o por tierra les permite luchar efectivamente durante todo el conflicto. El 15 de septiembre de 1950, en la bahía Incheon, la suerte de la guerra sufre un revés dramático. En un osado movimiento, MacArthur inserta un ejército tras la huida de los norcoreanos. Se desprenden de su dominio absoluto en el perímetro de Busan y caen por la retaguardia. Las bajas de la ONU durante la invasión son increíblemente escasas, 22 muertos. Es la mayor victoria norteamericana en una lucha y deja al ejército norcoreano sobre sus talones. Los desembarcos estadounidenses en Incheon son el momento brillante de MacArthur. Perseguido por el recuerdo del desastre en Anzio, muchos en Washington están renuentes a tomar el riesgo. La victoria es total y MacArthur se regodea en ella. Cuando las fuerzas de la ONU liberan las zonas capturadas alrededor de Seúl, descubren alarmante evidencia de la naturaleza brutal de la ocupación norcoreana. Miles de prisioneros de guerra de la ONU capturados y fusilados. Muchos más civiles sudcoreanos que no gozaban de las simpatías de los comunistas fueron asesinados y enterrados en fosas comunes. Los sureños se restablecieron rápidamente bajo el liderazgo del presidente coreano Syngman Rhee. Pero en realidad, aun cuando más libres que el norte, Corea del Sur también es autocrática y el mismo Rhee un dictador. Y mientras Seúl es